Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa Bendecir Musical. En la continuidad de la secuencia Desarrolla tu potencial artístico musical, seguimos con el ciclo del piano y los teclados. En el día de hoy tenemos el episodio número 40. Le hemos puesto sonidos de experiencia, teclados y producción, ya que tenemos un invitado especial aquí con nosotros, el pianista y tecladista con gran trayectoria en el ámbito artístico musical, Willy Croes. Bienvenido, Willy Croes, a nuestro programa. Es un placer tenerte aquí con nosotros, que hayas dispuesto tu tiempo, una persona tan ocupada como tú, para realizar esta conversación con nosotros y compartir tus experiencias y vivencias en toda esta gran trayectoria de tu carrera artística. Buenos días, Nelly. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor para mí estar en este programa Bendecir Musical. Y bueno, aquí dispuesto a tener una conversación bien agradable contigo y con todos la gente que nos quiera Ay, qué bueno. escuchar. Pero mira, aquí vamos a hablar un poquito, un pequeño resumen de ti, que sabemos que, bueno, venezolano, estudiaste desde violín y piano desde muy temprana edad, y lo más destacado es que fuiste a Estados Unidos y te graduaste en Berkeley. Bueno, muchas personas quieren estudiar ahí porque es una gran universidad, un college muy reconocido en el ámbito musical, y sé que eso te ha servido para adquirir bastantes conocimientos y abrirte camino. Regresaste luego a Venezuela, en donde te has destacado no solamente como un músico espectacular y excelente en la ejecución de tu instrumento, sino también como productor musical. Aquí podemos observar que tuviste mucha participación con artistas. Bueno, imagínate, en los años 80 y 90, que fue el boom de Venezuela, con Guillermo Dávila, Correcto. Melissa, Giordano, los que estaban ahí, bueno, batiendo el récord. Y no solamente tocaste con ellos, sino que también fuiste productor musical de Giordano también, Franco De Vita, de Guaco, Carlos Baute, wow, menudo, Elisa Rego, Pedro Castillo, Sergio Pérez, Willy Colón, bueno, y la lista es larga de todos los músicos en los cuales tú has participado. O sea que imagínate la gran trayectoria y experiencia que tienes, porque mucha diversidad en los géneros musicales también. Y vemos Correcto. por aquí que además de eso has grabado tu propio álbum. Nos puedes hablar después más adelante un poquito de eso. También has participado Ok. en todo lo que tiene que ver con campañas importantes de Pepsi, Goodyear, General Motors, Mastercard, o sea, mucho lo que tiene que ver con publicidad también, ¿no? Sí, Eso, correcto. oye, eso es He buenísimo. estado muy metido en ese campo. Ah, bueno. Y empresas aquí también americanas. Luego grabaste tu CD. ¿Cómo se llamó el CD tuyo? ¿Cómo se llama? El CD que grabaste. La suma de las partes. La Ah, suma de las partes. Lo hice en el año 2010. ok. Bueno, después nos hablas también Sí, de eso para saber qué estilo de música claro. te aplicaste ahí. Ok, entonces, bueno, es larguísimo esto, pero dando una apertura a, a un pequeño resumen, porque sabemos que estás trabajando en grandes proyectos y como productor también impulsando a los nuevos talentos. Entonces, cuando hablemos, vamos a dividir esta entrevista para que estén todos nuestros seguidores y los que están pendientes en dos partes. Como Willy es músico tecladista, la primera parte va a ser basada en el instrumento y su desarrollo de tu potencial artístico, y la segunda parte va a ser basada en como productor musical. Entonces, iniciando la primera parte, vamos a hablar un poco, Willy, de cómo fueron tus inicios, cuáles fueron tus influencias musicales y el por qué esa inclinación al instrumento del piano y teclados. Bueno, yo empecé estudiando música desde los 10, 11 años en la Academia Principal de Música, en la Escuela Principal de Música. Y mi primer instrumento fue violín, pues pero estudié solamente un año de violín. Pero ya yo tenía cierta inclinación hacia los teclados.
Entonces, una persona en mi familia, una persona muy querida, familia nuestra, me regaló un organito bien pequeño, pero bien, sonaba muy bien. Y entonces empecé a tocar ese organito. Y total que bueno, me gustó tanto y hice tantas cosas que después mi papá me compraron un piano vertical ya de una buena marca y un tremendo piano. Y ahí empecé, obviamente, a agarrar clases, no en la escuela de música, sino que estudié privado con un profesor, Adalberto Bracho, Ah, que ok. era excelente. Él venía de la escuela de la Academia de Viena y regresó a Venezuela y empezó a dar clases aquí. Entonces agarré clases privadas con él. Estudié al principio, obviamente, piano clásico por varios años, más o menos, 3, 4 años estuve con él. Y después, bueno, me fui metiendo poco a poco, siempre me llamó la atención muchísimo la música popular. Ujú. Eh, Después descubrí el jazz. Y cuando descubrí el jazz, Chévere. ya fue otra cosa. Ya, Al pues. principio, al principio coqueteé mucho con el rock, por supuesto que me gustaba Ajá. mucho, la música popular era el rock, me gustaba mucho, el rock sinfónico, todos esos tecladistas que salían y todos esos sonidos que se usaban en la época, bandas como Yes, Genesis, Excelente. Emerson, Lake y Palmer, todo ese tipo de bandas de rock sinfónico me llamaron muchísimo la atención y bueno, estaba súper metido en eso. Y como estudiaba piano clásico, bueno, había cierta relación, porque los pianistas y los tecladistas Claro. de esas bandas de rock, ellos vienen la mayoría del piano clásico, ¿no? Pero en un momento determinado descubrí el jazz. Y ahí ya cambió también todo porque me llamó muchísimo la atención. Quise meterme, me llamó mucho la atención la cuestión de la improvisación, poner acordes distintos, ponerse ese tipo de sonoridades distintas con los voicing del piano. Me llamó Claro. muchísimo la atención eso y bueno, y tuve la suerte de verdad de tener la oportunidad de irme a Berkeley, a Boston, a estudiar allá a Berkeley College of Music y gracias a, obviamente, Mariscal de Ayacucho, que me dieron una beca y me fui a estudiar los 4 años allá a Boston. En ese tiempo, Y en ese tiempo, Willy, era el boom en la música, ¿verdad? En Venezuela. O sea, que estudiar allá fue una gran oportunidad para ti, porque cuando regresas ya, imagínate. sí, obviamente antes de irme a Berkeley, ya yo empecé, me faltó esta parte de la historia. Después que yo empiezo a estudiar piano, obviamente empiezo a tocar con amigos, no de una forma profesional, sino en banditas, una bandita por aquí, una bandita por allá, ta, ta, tu. Entonces, bueno, empiezo como a ser amigos dentro de la música tocando piano, sin ser profesional. Pues no me había dedicado a mi carrera musical como profesional. Yo estaba estudiando, inclusive estudiaba publicidad y mercadeo. Y entonces, bueno, en una de esas, eh, como jamming que llamábamos nosotros, entre amigos y todo, a, conozco a Frank Quintero. Mm. Un día me invitan a mí a llamear con unos amigos Ajá. y justamente en ese jamming estaba Frank Quintero y estaba Frank y Leo Quintero. Y bueno, tocamos juntos ahí en ese jamming, nos conocimos, hablamos, tal, 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 tal. Bueno, nos despedimos, pues se acabó la cuestión, cada quien para su casa. Y justamente como a la semana, 10 días, 15 días, puede haber sido, recibo una llamada de Frank Quintero. Entonces Frank viene y me dice, mira, tengo un concierto muy importante en el Poliedro con mi banda, era Frank Quintero y los Balseaguados para ese entonces, Ajá. y me dice, tengo un concierto muy importante.
pero no tengo tecladista porque el tecladista mío no lo puede hacer, el tecladista nuestro. Entonces, ¿tú estarías interesado en hacerlo? Y yo le digo, por supuesto, claro que sí. O sea, oh, claro que sí. Entonces, bueno, empiezo a ensayar con Frank Quintero, un tremendo gran amigo desde ese año. Estoy hablándote del año 1976, más o menos. Imagínate tú. Y sí, entonces, bueno, empiezo a ensayar con Frank y perfecto, me empiezo a llevar muy bien con ellos, con la banda. Ya ellos eran músicos profesionales formados. Yo no, yo estudiaba mi publicidad todavía. Y bueno, total que resulta que el toque al que me invita Frank para que forme parte de la banda es en el Poliedro de Caracas, abriéndole como un opening act, telonero, como se dice aquí, a los cinco de Jackson, Jackson Five, Imagínate, qué tremenda, Con Michael Jackson y todo, tremenda experiencia, en ¿no? su primera vida. Sí, entonces, obviamente abrimos el concierto, fue una experiencia alucinante, de verdad, en el Poliedro delante 10, 15 mil personas. Y bueno, las piernitas me temblaban, obviamente, pero bueno, hicimos la cuestión y a Frank le gustó mucho mi forma de tocar y esto, y total que bueno, Te quedaste. el pianista, y me quedé en la banda, me quedé en la banda. Justamente a raíz de experiencia, el poliedro, abriéndole a los cinco de Jackson, días después, días después, yo tengo una conversación con mi mamá. Que por cierto, ella fue la que siempre me impulsó muchísimo en la música, que yo siempre tuve un apoyo gigantesco de parte de mis padres. Y tuve una conversación días después de ese concierto con mi mamá. Le dije, mira, mamá, a mí me gusta mucho esto es de verdad lo que yo quiero hacer, así que yo quiero dedicarme a la música. Y mi mamá, bueno, tú sabrás lo que haces, o sea, pero tienes que ser siempre el mejor y la cuestión y esto. Y bueno, recibí como la bendición pues de ellos para dedicarme a la música. Y ahí ya a raíz de que conseguí amigos como Frank Quintero, Leo Quintero y todos los demás, eh, el Patúo Velázquez, Nené Ay, Quintero, sí, como ya empecé con ellos me ayudaron claro, mucho en mis primeros pasos. ¿Eh? claro. Ellos me ayudaron mucho en mis primeros pasos, entonces empezaron a recomendarme a grabaciones, empezaron a recomendarme a otros artistas, empecé a tocar con artistas tipo Mirla, tipo Rudy Márquez, tipo que Sí, eran los artistas de esa época también, los fuertes, ¿no? sí, claro. Nancy Ramos, este tipo de artistas que eran fuertes para la época. Entonces empecé ahí, allá, A relacionarte meterme con todo. a relacionarme y a ser ya decidido a ser profesional de la música, pues. Claro. Entonces, del año 76 que pasó eso, 76, 77, bueno, hubo otras experiencias excelentes con Fran y la banda, y me tocó irme con ellos a Trinidad a hacer un disco en un estudio muy bueno, que era un estudio de unos ingleses que montaron en Trinidad. Ahí grabamos un disco con Frank Quintero. Después se nos dio la oportunidad de ir a Nueva York a grabar otro disco más con Frank Quintero. Ahí conocimos a los Brecker Brothers, músicos de Nueva York que tocaron con Imagínate. nosotros en el disco. Y bueno, total, fue una experiencia espectacular, buenísima. Y eso fue hacia el año 77, 78. En el año 79 yo aplico para una beca en el Gran Mariscal de Ayacucho y resulta que soy aprobado. Mariscal de Ayacucho me aprueba la beca y decido irme a Boston, pues a Sí, estudiar, que era donde se estaban yendo todos los músicos, la sí, mayoría de los todos músicos ellos fueron para venezolanos, allá. todos Ujú. ellos, la mayoría de todos se iban para Boston a estudiar en Berkeley. Ya Frank y Leo se habían ido, Ajá, ellos se claro. habían ido y un año antes que yo. Y a mí me dan la beca en el año 79, me voy en el año 79 para Boston.
Y bueno, estudié, pasé mis 4 años allá en Boston. Después de Boston, tuve la oportunidad de quedarme, pero decidí regresarme porque sé y tenía conocimiento por otros amigos míos que estaban aquí ya, de que aquí estaban pasando cosas muy importantes y muy Sí, buenas. muy Y buenas. había un nivel de trabajo excelente y se estaba formando todo ese movimiento que después fue De los el 80 que fue el movimiento boom, que todo el mundo, de los 80. sí, que todo el mundo recuerda esa época como la Correcto. mejor época en la música en Venezuela. De Y no verdad, es porque y no es porque tú lo digas, pero yo lo digo también abiertamente. Para mí la espectacular. mejor época de la música en Sí, nuestro país siempre fue la década de los 80. sí, vale, que sí. Y bueno, decidí regresar. Yo regresé en el año 83. Y bueno, y desde ahí he estado rodando mucho y metido como tecladista al principio, tecladista, pianista, tocando con diferentes bandas. Ya ahí me metí a Sí. trabajar en las disqueras, en las principales disqueras que fueron Sonográfica y Sonorrock Ben. Ajá. Empiezo a trabajar con los artistas. En un principio empecé a trabajar con los artistas de Sonorrock Ben, porque yo tenía un gran amigo que se llamaba Pablo Manavelo. Pablo Manavelo Y me dice, imagínate. oye, quédate aquí en Venezuela, que tenemos trabajo. Pablo estaba haciendo buenos trabajos y ya tenía una relación muy importante con Sonorrot Ben. Y Pablo me dice, quédate. Entonces yo decidí quedarme. Y empecé a trabajar con Pablo, empecé a trabajar con Sonorrot Ben como tecladista de sus artistas. Ya estaba Claro. sonando ya Guillermo Dávila, Melissa, todos ellos ya Sí, habían empezado a Jordano. sonar. Y entonces, bueno, ahí arranca todo. Ahí arranca todo como Claro. tecladista al principio y bueno, muchos años después que tuve mi experiencia mi primera experiencia como productor de mi primer disco, y bueno, y eso lo vamos a hablar en la segunda parte, En la porque la segunda segunda parte. parte es para Ok. promoción. Bueno, chicos, pero muy interesante todo eso, porque la gente es algo que, Willy Cross, tú eres muy reconocido y conocido en Venezuela y fuera de Venezuela, Sí, porque tú sabes, todos aquellos músicos que en ese boom de los 80 se destacaron, oye, son maestros hoy en día, porque tú eres reconocido como un maestro, pues también exacto. en tu área, ¿ves? Gracias, gracias. Entonces, no, es que es así, te lo digo porque yo también crecí en ese ambiente musical y uno escuchando cuando con mis hermanos que vamos a grabar que esto, que lo otro, y dígame Pablo Manabelo, que tan bello, siempre era tan buena gente que ayudaba a todo el mundo y toda esa broma, súper espectacular. Entonces, pero la gente no sabe la historia, de dónde viene, de dónde tú saliste, de cómo fue eso que, con quién te iniciaste, ¿ves? Fíjate que yo no lo sabía tampoco. Exacto. Entonces es Es interesante una porque, historia, sí, es una historia que me gusta contarla. Muy poca gente la sabe, pero me gusta contarla porque es una historia muy bonita. Y yo claro, te voy a decir algo, Nelly. Mi carrera ha sido preciosa, preciosa. sí, Y este tipo de cosas, este tipo de anécdotas es lo que a mí me gusta contar porque mucha gente no conoce no conocen y es bonito y de porque, repente, ¿cómo decidí yo ser músico? ¿Entiendes? Yo no quería ser músico, no era que no quería ser músico, la música siempre me llamó la atención, pero no lo tenía como, me voy a dedicar a esto. No, pero Dios lo tenía yo para ti estaba estudiando porque publicidad, video. pero mira, Willy, Dios lo tenía Claro, para ti, porque mira obviamente, cómo todas las cosas se abrieron y fuiste a esa reunión y te encontraste con Fran y Leo y te hiciste la amistad y tú sabes que ellos son exigentes a nivel musical. Y si te pusieron el ojo, nada, ese claro, muchacho vamos a agarrarlo por nuestro claro, grupo. Y sí, cónchale, yo tengo una sí, amistad muy sí, bonita también con Leo y sé cómo son ellos, que no es que cualquier persona, sí, tú sabes, ¿no? Para integrarse. Y de verdad que yo no me imaginé que trabajabas con ellos así y tocaste en el poliedro, la experiencia con los Jackson, los cinco de Jackson. No. sí. Y después los Y no Breakers. fue, y de paso, sí, de paso, eso no fue la única experiencia. Frank también, como era una de las bandas más establecidas y de las que Ajá. mejor sonaba en esa época, lo llamaban mucho para conciertos. Mira, tuvimos la oportunidad también de abrirle a Tina Turner.
Ah, bueno, imagínate tú. Cuando vino a Venezuela. Bueno, Entonces, fíjate. hicimos una buena amistad y una buena onda con los músicos de ella. Tan es así que creo que ella regresó una segunda vez y ella exigió, oye, yo quiero que, que me abra el mismo grupo que me abrió la otra vez, que Ah, éramos bueno, nosotros, éramos Frank. sí. Entonces, y sí, bueno, hicimos muchísimas cosas, parece mentira, pero justamente antes de irme a Berkeley, sí trabajé bastante y hubo mucho trabajo y yo llegué ya a Berkeley con una experiencia que no muchos estudiantes tenían. Ajá. Cuando yo llegué a Berkeley, mis compañeros de Berkeley, de allá, americanos, muchos, muchísimos, la gran mayoría habían pisado nunca un estudio de grabación. Sí. Ya yo lo había hecho Es aquí que en tú venías, Venezuela, fíjate, y no desde muy solamente en joven. Venezuela, como te conté. Es que desde muy joven, Willy, estabas ya empezaste, no fue que después de Berkeley, sino que desde muy joven ya te empezaste a relacionar con la crema, como dice uno, con los músicos que estaban metidos, entonces eso te Claro, ayudó exacto, sí. bastante. Tuve esa suerte ya sí, tuve esa suerte ya de a los 17 18 años ya Sí. estar rodando por ahí. Pues también empecé a tocar, inclusive antes de irme a Berkeley, yo empecé a trabajar de noche, empecé a tocar en piano bares. Claro, Empecé a acompañar a cantantes en piano bar. Teníamos un circuito de piano bares aquí en el área de la Castellana, Altamira, Las Mercedes, donde todos nos conocíamos y íbamos de noche a ver. Yo salía de tocar a un sitio, cruzaba la calle y estaba, por ejemplo, Eddie Pérez ajá. tocando en otra banda y yo cruzaba la calle e iba, déjame ir a ver a Eddie. Se veían, había mucho De ahí esas, salía para otro restaurante o para otro piano bar. Y, sí, había mucho sí, la solidaridad y como había éramos tantos muy sitios unidos y nos nocturnos, conocíamos mucho en esa época. sí, 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 fueron tiempos muy lindos. Bueno, mira, entonces Exacto, pasa, entonces también eso fue sí, se cortó un poquito. no, sí, te iba a decir que eso fue una experiencia también que ayudó mucho antes de irme a Berkeley. Ya yo tenía la experiencia también de Claro, tocar en vivo, de tocar en piano bares, acompañando a gente, ¿entiendes? Que eso te va nutriendo y te va formando como músico claro, y ya cuando yo llego a Berkeley, ya yo tengo como ese camino ya recorrido, ya que es lo que me ofrece Berkeley. Berkeley lo que me ofrece es el conocimiento, exacto. terminar de tener ese conocimiento y terminar mi formación de forma profesional, que eso es lo que te ofrece Berkeley. Berkeley es una escuela de música espectacular porque eh, te ofrece el conocimiento y te ofrece una forma de adquirirlo de forma rápida y precisa y práctica. Y si tú lo haces como es y tienes la dedicación y lo haces como tiene que ser, lo aprovechas muy bien. Claro. Ahorita que hablas de esa parte, ¿no? Pasando al otro punto, ya sabemos que entonces eso fue algo maravilloso para ti en cuanto a tus inicios y las influencias, bueno, todo ese pocote de amigos, además de los grupos y todo lo que tú veías, porque una vez que tocas, estás ahí con el grupo de Fran o quien te tocara, compartir tarima con otros artistas famosos y de tanta experiencia, imagínate tú que vas captando y es una experiencia increíble. Por lo tanto, que ya Sí, tomen nota todas aquellas nuevas generaciones que están escuchando esto, que es muy importante también eso de las buenas relaciones, conectarse con las personas ideales y tocar en sitios, como decir la guataca. sí, Es importante tocar y claro. tocar porque eso les ayuda a la Quiero, formación. Sí, quiero hacer esa acotación que tú haces, es muy importante, porque de verdad, entre la relación entre los músicos salen cosas siempre muy buenas, ¿no? Y Sí. a mí me pasó eso, fíjate que me invitan un día para un jamming, conozco a Frank Quintero y a Leo Quintero, de ahí ellos me invitan a formar parte de su banda, después los músicos de su banda empiezan a recomendarme para otros trabajos, para otras cosas y otras bromas. Y quería hacer una acotación muy importante que también en el caso mío, quería decirte, la que es que entre todas esas relaciones que empecé a hacer cuando decidí ser músico,
llego por arte de magia un día que viene y me llama, me dice, Willy, ¿quieres? Tengo un concierto con, creo que era Trino Mora, algo así. Y te estoy hablando de Carlos Morián. Carlos Morián viene y me llama, Imagínate. que era un excelente músico también. Sí. Viene Carlos Morián y me llama y me dice, oye, tengo unos conciertos ahí con Trino Mora. Y él era director de Trino Mora y de José Luis Rodríguez, del Puma. Entonces viene y me llama, entonces hago los conciertos con él y total que empiezo a tener también esa relación bonita con Carlos Morián, músico que yo admiraba mucho también, y empiezo a trabajar con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Nelly? Fíjate, a la hora de yo aplicar en Berkeley, de aplicar para mi beca, una de las personas que más me ayudó fue Carlos Morián, porque Carlos Morián ya había estudiado en Berkeley. Ah, ¿viste? Y Carlos Morián tenía muy buena relación con las personas que estaban dirigiendo aquí el Gran Mariscal de Ayacucho. Y Ah, Carlos Morián viene y me hace una carta de recomendación excelente, una carta muy preciosa, wow. muy bella, recomendándome a mí para que me den mi beca. Entonces ahí, por ahí vienen también la importancia de las relaciones entre los músicos Bueno, y las relaciones, ¿entiendes? Entonces recibo esa recomendación de Carlos Morián que obviamente súper agradecido toda la vida con él por eso sí. también. No, es que Entonces, es importante. Muy es importante importante eso que eso. tú dices. Sí, sí. Bueno, pasando al otro punto, desarrollo de tu potencial artístico musical. ¿Qué te basaste tú? Porque ya veo que con eso de tocar aquí, tocar allá y meterte, fuiste bien arriesgado también y disciplinado y comprometido, ¿no? Porque se ve que tenías compromiso y disciplina. Ahí dices que te Sí, ofrece, Belkin te ofrece las herramientas, pero debes comprometerte y estudiar y saber eh, claro. aprovecharlas para entonces poder tener ese dominio. ¿Cómo tienes algún tipo en que si estudiaste algunos manuales específicos, algunas técnicas específicas? O sea, ¿cómo hiciste para desarrollar con tanta rapidez ese potencial que tú tenías? Porque se ve que desde pequeño tenías eso ya como talento, pero también tú lo desarrollaste. ¿Cómo hiciste ahí? ¿Qué aplicabas? ¿Qué técnica? Sí, bueno, antes de irme a Berkeley, yo tuve la formación, como ya te dije, de tres Ajá, años, alrededor de 3 años de piano clásico. Eso me ayudó ajá. muchísimo. Por supuesto, obviamente, como tecladista y como pianista, me veo en la necesidad, siempre me veo, todavía de paso, a estas alturas de mi vida. Yo trato de sentarme al piano, aunque sea 1 hora o 2 horas diarias, Ajá. cuando puedo. Entonces, antes de irme a Berkeley, ¿qué era lo que se hacía? Bueno, estudié piano clásico, practiqué muchísimo, practiqué con mucho de escala, de todo, arpegio, todo eso que se practica en piano clásico, repertorio, tocar Juan Sebastián Bach, tocar esto, tocar algo de Chopin, algo de... bueno, pero también en ese entonces, antes de yo tener la formación de irme a Berkeley, aquí había librerías musicales. Entonces yo iba de repente a una librería musical, había una librería que se llamaba Musicalia, si mal no recuerdo. Y ellos tenían métodos de jazz, métodos Entonces yo compraba esos libros. Pero aquí en Venezuela se conseguían todos esos libros en esa época. Entonces yo compraba métodos de jazz y de repente oye, compraba uno y me ponía yo solo a aprenderme cosas, a leerlos y aprenderme los voicing y aprenderme cómo se hacían ciertas cositas. Y bueno, uno, tú sabes, uno, Eras muy y de apasionado repente con la también. misma gente, sí, mucho, siempre he tenido eso de verdad y yo siempre he sido como un freak de cuando quiero hacer una cosa me meto de lleno No, y y disciplinado, tengo porque que, como, mira, Willy, disciplinado, porque también estricto, estricto y disciplinado, porque como la productor disciplina, la también, disciplina. sí, sí, La disciplina mira, sin disciplina no hay nada. así es, Hay grandes músicos, grandes talentos, pero son totalmente indisciplinados y no llegan a ninguna parte. La exacto. disciplina es una cuestión. Yo siempre, fíjate, Nelly, que yo siempre digo que si yo no fuera músico, yo creo que yo sería algo así como deportista, porque a mí no hay nada que me guste más que hacer algo metódico todos los días y Ajá. enfrentarme a eso y hacerlo.
tener la